Bueno, comenzamos este maravilloso espacio dándole primeramente la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar una nueva y maravillosa serie. Vamos a estar hablando acerca de el Nuevo Testamento, su contenido y bueno, muchas cosas interesantes. Así que por favor, te pido que busque lápiz, papel, todo lo que tenga en tus manos y pueda por favor anotar aquellas cosas que sea de mucha relevancia para ti, ya que todas las cosas que trato de hacer lo hago con amor y con mucho cariño para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando de el famoso Logos. En el Nuevo Testamento, según Juan capítulo 1, verso 1, empieza de la siguiente manera. En el principio era el verbo, ¿no? Creó Dios todas las cosas por medio del Logos, que es el verbo o palabra. Y es que nosotros, como somos seres inteligentes, vamos a estudiar desde dónde nace el logo, desde la raíz, desde la perspectiva o la óptica filosófica. Todo y muchos temas que nosotros encontramos en la Biblia, temas como en este caso el logos, fueron evolucionando. Por lo tanto, vuelvo y reitero y repito, como somos seres inteligentes y queremos saber la verdad, sí, aunque no tengamos la verdad absoluta, absolutamente nadie, pero queremos llegar, ¿no?, poco a poco a la misma. Por lo tanto, este tema que vamos a tratar es el logo desde la filosofía hasta la teología, ¿sí? Desde la óptica filosofar, el logos explica toda la ideología del proceso cósmico. O sea, el logos desde la filosofía trata de explicar toda la idea del proceso cósmico. O sea, para qué fue creado la realidad, ¿no? Cómo funciona esta realidad que podemos percibir, la realidad espiritual según Platón y la realidad material. Por lo tanto, según Platón, el logos es la realidad que no se puede percibir, fue la que creó esta realidad. O sea, esta realidad donde nosotros podemos ver la materia es una sombra de las cosas superiores. Y nosotros luego nos vamos a mover desde la óptica teológica, que es el logo para Juan, según Juan capítulo 1, verso 1. Y nos vamos a mover, ¿no?, desde diferente óptica. Y quiero que por favor ustedes tomen apuntes. No simplemente miren este video y digan no a todo o sí a todo. Quiero que ustedes tomen apuntes y cada uno pueda llegar a una conclusión. Dicho sea de paso, este canal no es un canal que trata de convencer a otros. No, al contrario, trata de que nosotros nos podamos hacer preguntas, ¿sí?, y podamos llegar a nuestras propias conclusiones, ¿sí? No es un canal que trata de convencer a otros, o es un canal no es un canal con el objetivo de convencer a nadie, sino de tratar de dar su grano o de aportar mi grano de arena para cada uno de ustedes y para mí también. Así que te traigo un PowerPoint, una diapositiva, para que cada uno de nosotros podamos entender lo que nosotros queremos explicar, ¿sí? Y es que muchas cosas, vuelvo y reitero, se ha desvirtuado, ¿sí? Muchas cosas han ido evolucionando, pero se ha malinterpretado. Entonces, nosotros miramos o vamos a mirar desde la óptica filosófica primeramente acerca de la creación o del logos, y luego nos vamos directamente a Juan capítulo 1, verso 1, y cómo nosotros podemos entenderlo según mi perspectiva mucho mejor. Bueno, ya dejo de bla 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 y me pongo a lo que he venido. Bueno, hemos dicho, según el logo, habla de, ¿no?, de la
o trata de explicar toda la idea del proceso cósmico. El logo se ha ido hablando desde la filosofía en el siglo V antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, según Platón, según Pitágoras, para él toda la creación, según este filósofo, el universo se puede comprender a través de los números, según la explicación de Pitágoras. Como él era matemático y filósofo, él entendía que todo el universo se podía explicar a través o comprender a través de la matemática. Sí, eso es lo que también él trata con la escala musical, que él dice que la primera, cuando tú tocas la primera nota, tú la encuentras en la octava también, de una manera más aguda. Entonces, él decía eso, el universo se puede explicar a través de los números. Pero para Platón es el mundo de las ideas. Por lo tanto, él decía que la realidad que nosotros podemos percibir, la materia, simplemente es una sombra de las cosas que son superiores. Este pensamiento, si no mal me equivoco, lo decía también Pablo, Rashaur, el apóstol Pablo, también lo decía, y le puse aquí donde lo decía según Colosenses capítulo 2, verso 17. También Hebreo capítulo 11, verso 3, habla de ese mundo, ¿sí?, superior, el mundo invisible o intangible, ¿no?, que creó el mundo material. Por lo tanto, ya tenemos una idea filosóficamente de dónde podría agarraba pues muchas ideologías del Nuevo Testamento. Por lo tanto, puede ser que el Nuevo Testamento absorbió muchas ideas neoplatónicas, ¿sí? Platón creía también en la inmortalidad del alma. Platón también, y estamos hablando siglo IV antes de Cristo, siglo IV, antes de Cristo. Ya se estaba moviendo estas ideas filosóficas, en este caso Platón, de que el cuerpo, ¿no?, el alma, el espíritu, tripartito, y todas esas cosas, todas esas connotaciones que quizá la podemos ver en el Nuevo Testamento. Y le pregunto, coméntenme ahí, ¿sí?, si estoy pues en lo cierto, ¿no?, si ustedes pueden visualizar muchas ideologías filosóficas, en este caso idea de Platón, ¿sí? Entonces, Aristóteles creía simple y llanamente que el mundo es o fue increado. Pero Heráclito es que le da una connotación más definida sobre el logo. El filósofo Heráclito le da una connotación más definida de lo que estamos hablando acerca del logo. Entonces, él habla del logo como de la ley y el orden. Todo se realiza según el logos, que es eterno y universal y necesario. Escuchen esto, lo que dice Heráclito es que todo, absolutamente todo, ¿no?, todo orden, todo se realiza según el logos. El logo es que le da ese matiz, el logo es que realiza, es el intermedio, ¿no?, por la cual todas las cosas que podemos percibir fueron creadas. Y es Heráclito, vuelvo y repito, que le da esa connotación más detallada acerca de el logos o de la creación, ¿no?, la función de el logos. El logos, la palabra logos quiere decir en palabras llanas, palabras, verbo, ¿no? En Juan capítulo 1, verso 1, habla de eso, ¿no?, el logo creador de todas las cosas. Pero aquí vemos
desde la antigüedad, desde antes de que fuera creado lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ya existía esta ideología, ¿no? Se estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque ellos tenían una preocupación acerca de muchos temas, en este caso de el logos, y querían buscar y explicar acerca de el logos o la realidad. ¿Sí? Bueno, este personaje es sumamente importante, Filón de Alejandría. Nació en el año 20 a.C. y estuvo hasta el siglo 50-45 después de Cristo. O sea, murió en esa fecha. Y es que es muy interesante, Filón de Alejandría, un judío helenista, un judío filosófico, un judío también histórico, que era también historiador, igual que Flavio Josefo, que más adelante vamos a estar hablando también de Flavio Josefo, y este también tenía una connotación, podríamos decir, una definición acerca del logos. Para Filón de Alejandría, el logo era nada más y nada menos que la sabiduría. Lo que Filón de Alejandría estaba tratando de hacer era, como era un judío helenista que vivía en la diáspora, él trataba de explicar en el Antiguo Testamento, la Biblia, la Torá, como ustedes lo conocen, de una manera filosófica, porque en el ambiente que se estaba moviendo era un ambiente con muchas ideologías filosóficas. Por lo tanto, él trataba de explicarle a su contemporáneo también que la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento contenía muchas filosofías que podían servir para el momento. Para él no era simplemente algo que pasó. También podríamos decir, como Filón de Alejandría vivía en Alejandría, ya sabemos, una ciudad fundada por Alejandro Magno, una ciudad que contenía muchas ideologías filosóficas. También podríamos decir que estaba en ese lugar pensamientos filosóficos de alto calibre. Entonces, él quería llevar la Biblia y quería interpretar las escrituras de una manera filosófica. Y el material que él utiliza es la Septuaginta. Y ya sabemos que la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego. Sí, por lo tanto, ya hemos dicho anteriormente que esta traducción lo hizo Ptolomeo. Mandó al grupo de los 72, ¿no?, hebreo o judío, a que le traduzcan la Biblia, la Torá, del hebreo al griego. Esto pasó en el siglo III a.C. Por lo tanto, ya cuando Filón de Alejandría dispone en su corazón a enseñar la Torá a judíos helenistas que vivían en la diáspora, igual que él también, las herramientas que utilizó fue una manera interpretar las escrituras de una manera alegórica. Estamos hablando del Antiguo Testamento y para él el logos era sabiduría. Para él el logos no era tres personas, ¿no?, manifestándose, podríamos decir, sino que para él Génesis capítulo 1 era que el mundo fue creado a través de la sabiduría de Dios. Y nosotros podemos también añadir la pregunta que se hacía Filón de Alejandría acerca de la creación en Génesis capítulo 1, verso 1. Ya hemos dicho, Filón de Alejandría sabía mucha filosofía en su tiempo. ¿Sí? Sabía mucha filosofía ideológica, filosófica en su tiempo. Y se dice que también él fue inspirado por Platón, sabía muchas cosas de Platón y de Aristóteles.
¿sí? Por lo tanto, él trata de utilizar esas herramientas para también interpretar, vuelvo y reitero, el Antiguo Testamento, y él, con esa matiz, con esa alegoría, con esa perspectiva, trataba de difundir la Torá de una manera que se podía entender según su contorno, su entorno, que era Alejandría, ¿no? Gran ciudad en la cual habitaba la universidad más importante en ese entonces estaba en Alejandría. Los estudiosos pues de filosofía, de matemáticas, iban a aquel lugar. Sí, eran personas muy estudiosas. En aquel entonces la universidad más prestigiosa de su tiempo era Alejandría, estaba ahí en ese lugar. Por lo tanto, él trata de utilizar esos recursos y trata de alegóricamente explicar la Torá, ¿sí? Por lo tanto, él se hacía la siguiente pregunta acerca del logos de la creación de Génesis capítulo 1. Tenía una preocupación. Filón de Alejandría, este gran historiador y helenista judío, filósofo judío de su contemporáneo, era eso. ¿Qué fue creado primero? Él se preguntaba porque Génesis capítulo 1, en el verso 2, creo, dice que la luz fue creada. Y después él lee en Génesis capítulo 1, verso 6, habla de las dos luminarias. Por lo tanto, él expone y él trata de explicar qué fue primero, la luz, ¿no? ¿O qué fue creado? En este rollo que tenemos de Génesis capítulo 1, verso 2 al capítulo 1, verso 16 o verso 14, creo, que habla de las dos luminarias. Y él trataba de exponer esas cosas, ¿sí? También quiero exponer que Filón de Alejandría cree que el filósofo de los filósofos, sabemos que él aprendió de Platón muchas cosas y de Aristóteles, pero él decía que Aristóteles y Platón, según la idea de Filón de Alejandría, aprendieron de Moisés, porque Filón de Alejandría veía a Moisés como el mayor de los filósofos. Él veía también que la Torá, que la Biblia, el Antiguo Testamento, también estaba llena de filosofía. Estaba llena según el pensamiento de Filón de Alejandría. Por lo tanto, él va a ver mucha similitud, o que la filosofía misma tiene mucha similitud con la Torá, la Biblia o el Antiguo Testamento. Él, según su óptica, ¿sí?, muchos filósofos copiaron, fueron influenciados según él en la Biblia. Seguimos. Entonces, vemos aquí que para Filón no está hablando de ninguna manera, y me voy a poner yo, para Filón no está hablando de ninguna manera de que el logos es una cosa distinta. El logos no, para él, cuando él habla de logos, o se está hablando de logos, está hablando de emanaciones, ¿sí? Por lo tanto, de un Dios absoluto, de un Dios tan poderoso, según la filosofía, según Filón, no lo puede hacer las cosas, o no lo podemos percibir directamente. Eso es imposible. Por lo tanto, Filón, según su ideología, logos, sabiduría, y en esa sabiduría, para hacer todo lo creado, Dios tenía que hacerlo de una manera de emanaciones, de niveles, ¿sí? Y por ende nosotros, según esas emanaciones, nosotros podemos percibir a Dios de una manera indirecta, mas no jamás directa. Por eso dice la Biblia en Juan también que a Dios nadie lo ha visto jamás, porque no lo podemos percibir directamente. Lo que Dios va a utilizar, según el filósofo helenista Filón, es que Dios hizo todas las cosas a través de esa emanación. No está hablando de que son tres en uno,
no está hablando de la Trinidad de estos personajes, no está hablando de eso, no, está hablando de estos maravillosos niveles en la cual, ¿no?, podemos percibir y mirar y observar a Dios de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque es imposible, según Filón, que podamos ver a Dios directamente. Y como no lo podemos ver a Dios directamente, lo podemos percibir indirectamente a través de lo creado. Por lo tanto, es el flujo. Vamos a suponer que el logo, según Filón, es el flujo, es el canal que Dios utiliza para crear lo que podemos percibir. ¿Sí? Logos, recuerden, Platón, sabiduría, y en esa sabiduría Dios utiliza, ¿no?, niveles como las emanaciones. Entonces, Platón, ya hemos dicho, esta realidad es la sombra de las cosas que podemos percibir. Se me olvidó también explicarle esta maravillosa pintura que ustedes han visto mucho de Platón. Déjenme ponerle aquí a Platón. Ustedes han visto, este es Platón y Aristóteles. Y Platón siempre, mayormente, como tiene una ideología de arriba está lo incorruptible, arriba está pues el mundo superior, etc, etc. También, ustedes no se han notado que también los cristianos tenemos esta misma percepción, ¿no? Pablo de Tarso también podrá tener esta misma percepción, ¿no? Lo corruptible es el cuerpo, lo incorruptible está arriba, lo corruptible, no carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así también decía Platón, ¿no? Por lo tanto, él dice que la muerte no es eso, que cuando una persona muere, el alma se libera. Porque según Platón, el cuerpo viene siendo como la cárcel o la prisión del alma. Según Platón. Por lo tanto, Pablo quizá, podríamos decir, tiene tira por ahí, ¿sí? Y la Biblia en muchas ocasiones del Nuevo Testamento también puede tirar por ahí. Y ya se pueden dar cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No fue escrito en hebreo, fue escrito directamente en griego. Ya tenemos indicio de algo, ¿no? Bueno, entonces, la idea de Platón, ya hemos hablado, y de la filosofía, en este caso, la filosofía de Filón acerca del logos, eso, ¿no? Entonces, dice la sombra de Dios es el logos. Lee un poco. Logos como un papel o canal entre el Dios trascendente y absoluto y el mundo sensible o material. Hemos dicho, no está hablando, vuelvo y repito, según la interpretación que le da Filón de Alejandría acerca del logo, no está hablando de tres ni que hay, no, nada de eso. Está hablando de una emanación, ¿sí? Está hablando de que la creación, a través de esa emanación, por medio de esa emanación, de una manera indirecta podemos percibir a Dios, podemos acercarnos a Dios. Esta era la explicación que le da Filón de Alejandría. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18, donde dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, esto es muy interesante, y me voy a poner de nuevo. Filón de Alejandría está hablando en este caso de Génesis, de la creación. Y nosotros podemos ver cuando dice la Biblia, según yo, ¿no?, el comentario que le doy yo, la interpretación también junto con Filón, y es que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 como que no están, se contradicen, podríamos decir a simple vista, pero no es así. En Génesis capítulo 1, hablando de esta maravillosa emanación, también la Cábala habla un poco de esto, ¿no? Interpretaciones rabínicas hablan de que el universo fue creado también a través de esas recipientes, emanaciones de Dios.
Por lo tanto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de la creación. La creación se puede decir que es la esencia de las cosas. Después dice, y Dios formó al hombre, Dios formó animal y todo eso. Está hablando ya de recipiente. Está hablando de algo que está formando, ¿sí? Y después dice, e hizo Dios, la culminación de lo creado. Y aquí vemos las diferentes etapas de la misma creación de Dios. Creación, esencia, ¿no? Formó, dándole la forma, ¿sí? E hizo, culminando las cosas. O sea que esto, creación, formó, se materializó. Por eso dice la Biblia el verbo hecho carne, diciendo, este verbo, ¿no? Esta emanación pasó por diferentes etapas hasta que se hizo carne. La palabra, ¿no? El verbo hecho carne es como que se hizo materia, que completamente se hizo materia. En la creación, en Génesis capítulo 1, verso 2, está hablando cuando dice creó, es la esencia de las cosas, pero todavía no ha sido materializado. Cuando está hablando de la formación, está hablando de que todavía, ¿no? Está en proceso de materializarse, pero todavía no se ha culminado, ¿sí? Es como que la formación es el estuche, ¿no? Pero todavía falta culminarlo. E hizo. Esa es la culminación plena, la materia. Y Juan capítulo 1, ya para casi terminar con esto, no es nada más y nada menos, podríamos decir, que una interpretación de Génesis capítulo 1 en adelante. Juan, vuelvo y repito, puede ser que sea una interpretación de Génesis capítulo 1. Y se lo voy a poner por aquí para que ustedes lo apunten y lo tengan presente. ¿Sí? Lo voy a quitar yo y voy a poner la diapositiva. Ok. Aquí tenemos el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, que según se cree fue escrito a mediados del siglo II. Vuelvo y repito, Juan, según se cree, fue escrito a mediados del siglo II. Pero ¿qué pasa? Juan murió a finales del siglo I, año 100 después de Cristo. Se cree que estos evangelios de Juan capítulo 1, primera, segunda y tercera de Juan más adelante, fueron escritos por discípulos de Juan. O sea que la misma carta de Juan fueron más adelante reinterpretadas. Vuelvo y repito, las cartas de Juan puede ser que fueran reinterpretadas. Se cree que esta reinterpretación o este escrito de Juan, la carta de Juan 1, 2, 3 también, fueron reinterpretadas, fueron escritas por uno llamado Juan el Presbítero, más adelante en Éfeso, o fueron también escritas por uno que se llama Juan el Anciano, que esto lo escribe Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, ¿no? El proceso primitivo que pasó la iglesia para formar pues esta doctrina. Ahora hay otra teoría que dice no, esto fue Juan capítulo 1, Juan, todas las cartas fueron escritas por el mismo Juan. ¿Y dónde saca esa teoría? Por ejemplo, de que Juan, cuando fue a la isla de Pasmo, ¿sí? Mandado por un emperador cuyo nombre no me recuerdo, si no sé si fue Nerón o el emperador que le proseguía a él, lo mandó exiliado a la isla de Pasmo. Por lo tanto, cuando sale de la isla de Pasmo, Juan, el apóstol Juan, estamos hablando, hay dos criterios y dos teorías acerca de quién escribió Juan, ¿no? Que lleva, dicho sea de paso, su nombre, el libro. ¿Quién escribió Juan?
Hay otra también explicación, la estamos explicando ahora, que dice cuando salió de la isla de Pasmo, él se fue a Éfeso, ¿sí? A la Asia Menor, en Éfeso, que queda en Éfeso, sí. Por lo tanto, se dice que cuando estaba ya en el año antes de morir, 96 años después de Cristo, recuerde que él murió en el año 100, según se cree, en 101, en el 96 escribió el Apocalipsis, pero en el 80 al 90 se cree que escribió Juan 1, Juan 2, Juan 3 y el Evangelio de Juan, que es el cuarto. Por lo tanto, se cree que fue Juan. Por lo tanto, estas explicaciones, ya más adelante, la vamos a estudiar, que fue pasada directamente, esta carta de Juan 1, fue pasada por su discípulo Policarpo, que más adelante, si ustedes ponen en los comentarios, voy a hacer un video hablando también de las sucesiones de los discípulos, según se cree que fueron de Juan, y más, pues vamos a hablar de Justín Mártir, todos esos discípulos, cómo fue fundada, qué proceso pasó la iglesia para hoy en día tener el Nuevo Testamento. Si le interesa, seguimos hablando, que creo que sí, por ende voy a seguir hablando del Nuevo Testamento y el procedimiento que pasó el Nuevo Testamento hasta llegar a nuestras manos, que no fue caído del cielo. No hay Biblia que fue pues escrita directamente por el dedo de Dios. Dicho sea de paso, nada más fueron escritas según las tablas de la ley. Las primeras tablas fueron escritas por el dedo de Dios, pero después de ahí toda escritura que está en nuestras manos pasó por un proceso, ¿sí? Y se cree que el cristianismo no tiene un solo fundador, sino varios, porque pasaron por muchas ideologías, por muchos fundamentos, y después esas ideologías, ¿no?, de los primeros padres de la iglesia, podríamos decir, después de los padres de la iglesia, etc., fueron pasando, fueron temas que fueron evolucionando, y bueno, es muy interesante saber eso. No nos llegó el Nuevo Testamento ni la Biblia así por así, que Dios la escribió directamente, ¿no? Sino que pasaron por diferentes procesos, ¿sí? Por lo tanto, Juan 1 estaban viendo debates acerca de Logos y la creación, y Juan 1.1, Juan trata, según de explicar, ¿no?, estos debates acerca de Jesús y Dios y estas cosas, ¿sí? Por eso él está obligado a escribir, según la segunda teoría que estamos explicando, escribir Juan capítulo 1, porque había mucho debate en aquel entonces, filosófico, ¿no? Bueno, hay algo también que quiero explicar aquí acerca también de la gnosis, ¿sí? La gnosis, o qué es el gnosticismo, ¿sí? ¿Qué es el gnosticismo y qué se estudiaba en esta academia? La gnosis o el gnosticismo es doctrina filosófica religiosa de los primeros siglos de la iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judías orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Dice, las gnosis son todas esas cosas. Entonces puede ser que sea una mezcla, ¿no?, del cristiano y el judaísmo, ¿sí? Entonces, otra parte de la gnosis se refiere al conocimiento basado en la expresión o percepción personal. Repito, la gnosis se refiere al conocimiento basado en la expresión o percepción personal, ¿sí? Entonces, aquí vemos una diferencia que hay entre quién escribió Juan. ¿Quién escribió el libro de Juan, primera, segunda y tercera, y el Juan que estamos leyendo ahora, Juan capítulo 1, verso 1, acerca del Logos, ¿sí? Aquí, presten mucha atención, que con esto ya termino de momento. Paralelismo entre Génesis capítulo 1
y Juan capítulo 1 en adelante. Miren esto, en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio, recuerden, y cómo empieza Juan capítulo 1, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra, era el verbo. Lo que hace Juan capítulo 1, haciendo un comentario de Génesis capítulo 1, es que le da una connotación más, podríamos decir, poco más detallada o actualizada. ¿Sí? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. O sea, podríamos decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra a través de su palabra. Porque es así. Por eso cuando ustedes ven Juan capítulo 1 está hablando de verbo, que es significado de palabra, ¿sí? O acción. En el principio creó el verbo, palabra, ¿no? La materia fue creada, entonces la creación también fue creada a través de la palabra. Y la tierra estaba que desordenada y vacía, las tinieblas. Por eso es que ustedes ven también que Génesis o Juan capítulo 1 habla de tiniebla y luz. Tiniebla y luz. Tiniebla y luz. Y dijo Dios en Génesis 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y también aquí vemos en Juan luz. Juan capítulo 1, verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y la tiniebla no prevalece contra la luz. Está hablando de Génesis de una manera más detallada, más ampliada. ¿Sí? Mientras Génesis lo dice tajantemente, Juan se está refiriendo, comentando, podríamos decir, de una manera más amplia acerca del logos de la creación. Y hasta que por último dice, y el verbo se hizo carne. Y Génesis vemos en esas emanaciones, desde la creación hasta hizo, en la palabra hizo, culminó todas las cosas, quiere decir es que la misma creación se hizo materia. Todas las cosas, no simplemente se quedó en algo arriba espiritual, sino que eso fue emanando esa palabra hasta hacerse una materia, y el verbo hecho carne. Entonces, cuando hace referencia también de luz, a que arriba en Génesis, y luz, la luz, vemos también una comunidad llamada los esenios, que también hablaban mucho de esto, y ellos decían, y tenían la creencia, ¿no?, acerca de los hijos de luz. Ellos decían, por ejemplo, que ellos eran los hijos de la luz, ¿sí? Ellos tenían esa palabra en su boca, los hijos de la luz, ¿sí? Los hijos de la tiniebla son otro, y los hijos de la luz son otra cosa. Los esenios, sino de Qumran. Por lo tanto, hasta aquí voy a dejar esto, porque tengo más material, claro está, pero no quiero hacer este vídeo tan largo, ¿sí? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Y nada, suscríbanse al canal. Miren, los materiales antes de irme que estoy utilizando son esto. No sé si lo ven. Historia de la filosofía, ¿sí? Son 2 tomos que hay de este libro. Von Hinscherbet, creo, ¿sí? Historia de la filosofía. Y también se pueden conseguir esto, las obras de Filón de Alejandría, para que podamos entender también acerca un poco. Aquí lo tienen, la obra de Filón de Alejandría, ¿sí? Las obras completas, dicen, son 6 tomos. Y así por tener una bibliografía, una referencia de por dónde podemos tirar. Entonces aquí en estas obras, Filón lo que hace una interpretación de una manera filosófica de todo el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿sí? Pues nada, mi gente, se cuidan, un abrazo, ya seguimos hablando, nos vemos a la vuelta de la esquina. Shalom.